Bueno, ok, gracias. Bueno, vamos a la siguiente clase, vamos a dejar cuello para el final porque es un poquito más larga y un poquito más complicada. Vamos a hablar ahorita de anatomía radiológica de oído, guía diagnóstica y las patologías más frecuentes. Sí. Bueno, el objetivo docente de esto va a ser igual, de igual manera, conocer la anatomía normal que tenemos del oído, las opciones que tenemos para los métodos diagnósticos y también las patologías más frecuentes que vemos en el día a día. Los temas a evaluar vamos a hacer los protocolos de imagen, la división anatómica y las patologías las vamos a ir dividiendo según el área, oído medio, conducto auditivo externo, oído interno. ¿Sí? Entonces, en los protocolos de imagen, siguiente, tenemos de igual forma los que más se usan, tomografía y resonancia magnética, siguiente. Los métodos de imagen, la tomografía, igual lo usamos para hueso y vamos a ver la ventaja. Tenemos que hacer, como mencioné, adquisiciones que se tienen que hacer por el equipo. Estas adquisiciones, para ver estructuras tan finas como son los osículos, tienen que ser de 0.5. Tenemos nuestro corte axial igual en tejido blando, después nuestras reconstrucciones sagitales y coronal, y hay que hacer reconstrucciones de oídos por separado, eso siempre pidan. Tenemos dos proyecciones especiales en oídos, que es nuestra proyección de eje corto, que es POSH, y nuestro eje largo, que es nuestro Stenberg. En estos casos sí se usa medio de contraste cuando sospechamos de algo infeccioso y algo tumoral. Siguiente. Entonces, las ventajas, ¿en qué momento lo vamos a pedir? Es excelente para valorar resolución ósea, o sea, cuando tengamos traumas, cuando tengamos malformaciones en niños, cuando queramos ver cadena osicular, cavidad timpánica, cuando queramos ver procesos infecciosos como mastoides y conducto auditivo externo. Entonces, como mencioné, recordar siempre contraste, usarlo en procesos infecciosos y tumores. Siguiente. Dentro de las dos reconstrucciones especiales que tenemos son reconstrucciones Posh y Stenberg. Tenemos de que nuestra reconstrucción de Stenberg lo que hace es seguir el eje paralelo a lo que vienen siendo los canales semicirculares y lo que nos va a ayudar es visualizar el eje corto de lo que viene siendo la cóclea. Vamos a poder ver de mejor manera el acueducto vestibular, lo que es el nervio facial, la ventana redonda y parte de las articulaciones. Esto solo se pueden ver, esto que mencioné, en las reconstrucciones de Stenberg. Si a ustedes les mandan un estudio en axial, coronal y sagital, como los senos paranasales, les va a costar demasiado o no van a poder ver. La de Posh es más útil, viene en un eje perpendicular para la visualización de lo que vienen siendo las dehiscencias de los canales semicirculares que tenemos acá superiores y nos permite ver lo que es el eje largo de la cóclea. En la resonancia magnética, ¿en qué momento, cómo es el protocolo que se usa? Tenemos dos protocolos, protocolos con contraste y sin contraste. Nuestro protocolo sin contraste vamos a tener que hacer nuestro axial T1, igual siempre recuerden, oscurito, buscar el LCR, negro, LCR blanco, nuestro T2, axial y coronal en T2, en una secuencia que se llama Fiesto-Synth, dependiendo del equipo, que esto es un T2, pero con cortes más finos que nos permite ver bien el conducto auditivo interno y ver estructuras como son los nervios vestíbulos cocleares. Y el protocolo por contraste tenemos que van a ser cortes pequeños de 3 milímetros, T1 pre y post contraste y T1 con saturación grasa. Ok, para valorar lo que vienen siendo hidrops tenemos, bueno, el protocolo de contraste usualmente si queremos ver patologías tumorales, yo les aconsejo de que vengan, inyecten el medio de contraste y a los 10 minutos hagan la toma. Usualmente en todos los lugares se inyecta el medio de contraste e inmediatamente se hace la toma. Hay que hacerlo a los 10 minutos. Después tenemos otra secuencia contrastada que es para ver hidrops vesicular en enfermedad de Meniere, que aplicamos el contraste y a las 4 horas se tiene que volver a llamar al paciente para volver a hacer un segundo barrido. También se puede hacer esta inyección de contraste a través de la membrana timpánica, pero esto es más agresivo, tiene que ser en quirófano. También tenemos otra secuencia parte de nuestro T1 y T2, que es importante para la visualización de colesteatoma, que es nuestra difusión. Sí. Ajá. Siguiente. La difusión es esta que tenemos acá. Es importante para, no sé si cuando tenemos infartos, no sé si han escuchado,
que se usa. Entonces, la difusión usa el principio del movimiento de hidrógeno a nivel del cuerpo. Entonces, tenemos en las estructuras que son bien sólidas, el movimiento de hidrógeno está restringido y lo que hacemos es que se ve brillante. Todo lo que restringe el movimiento se ve brillante. En este caso, si tenemos sospecha de que lo que estamos viendo es un colesteatoma o un colesteatoma que ya operaron, les sugiero que el control sea en los pacientes operados de colesteatoma con resonancia magnética, no con tomografía para que ya el paciente gaste, por decir así, en un solo estudio. Difusión, ¿o cuál? Sí, difusión, secuencia de resonancia magnética de oído y le agregan secuencia de difusión. Sí, ok. La resonancia magnética igual principalmente indicada para ver oído interno, conducto auditivo y lo vemos para descartar tumores como neurinoma, hidrops endolinfáticos, laberintitis y colesteatomas residuales. Importante, el hidrops endolinfático de hecho cuesta mucho verlo, pero únicamente se puede ver en resonancia magnética, no en tomografía. Así que si ustedes tienen esta sospecha de enfermedad de Meniere, les sugiero que lo que envíen es resonancia magnética. Entonces vamos a hablar un poquito de la anatomía y la división que todos conocemos, nuestro oído externo, que vamos a iniciar con nuestro pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, el oído medio, donde vamos a ver la cadena osicular, si quiere lo va pasando, la cadena osicular y el oído interno, donde vamos a ver cóclea, conducto auditivo interno, canales semicirculares. Siguiente. Comenzamos desde externo, las mastoides. ¿Cuál es la diferencia entre unas mastoides diploica, unas mastoides eburnia y las mastoides que son normales? Las mastoides normales, el desarrollo normal lo tenemos que ver así. Una imagen, unas mastoides neumatizadas con unos septos finos bien diferenciados, los vamos a ver así como un panalcito de abeja. Las mastoides diploicas son en pacientes que ya nacen con pobre neumatización, asociado a, si se fijan, no hay tantas celdías en esta zona en comparación de esta, y vamos a tener reacciones escleróticas. La otra diferencia con las celdías eburnias es que en la eburnia sí vamos a tener una mastoide que se desarrolló bien, pero por problemas de otitis o problemas a repetición, vamos a tener esclerosis. Entonces, lo normal que nosotros tenemos que ver es esto, varias imágenes quísticas con nuestro septo fino y para saber si es algo crónico, vamos y nos fijamos, ok, hay varias mastoides, esto está grandecito, pero este esclerótico, versus este oído pues ya nació chiquito, nació hipoplásico, no tenemos casi celdías mastoides en lo que es el oído. Cosas importantes para ver. Si tenemos fractura, el estudio de imagen como una tomografía en fase simple, tenemos dos tipos de fractura, unas fracturas longitudinales, unas fracturas transversas, si se fijan, a lo largo del eje. Las fracturas todos lo podemos ver. Es bien fácil y una de las características también que vamos a ver, si recuerdan, es la sangre. Como mencioné, densidad de 50 unidades de Hounsfield las vamos a encontrar aquí a nivel de las celdías mastoideas. Lo que realmente importa en las fracturas de mastoide son los huesos, las subluxaciones, porque este paciente tal vez tuvo un trauma agresivo y a los 3 meses llega con hipoacusia. Entonces, en estos casos yo les aconsejo, aparte de su tomografía, pedir una reconstrucción. Cuando ustedes tengan antecedentes de trauma y un paciente que llega con hipoacusia, una reconstrucción tridimensional de lo que es la cadena osicular. Siguiente. Ok, comenzando con el oído externo, comenzamos a la zona del pabellón auricular, nuestro CAE y nuestra membrana timpánica. Aquí tenemos nuestra porción ósea, nuestra porción cartilaginosa y la membrana timpánica. Como mencioné, la membrana timpánica cuesta mucho verla en ventana ósea, que es la que usamos, ya la vamos a ver cómo se ve en ventana de pulmón. Tenemos nuestra par flácida, nuestra par tensa. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que no se vea, es una estructura muy fina. Si la vemos es porque está engrosado y tenemos algún proceso patológico, ¿sí? Que como mencioné, nuestro tercio cartilaginoso y nuestro tercio óseo. Esto es importante para la descripción de cuando tenemos engrosamientos de la piel. Entonces hay que decir, tenemos un engrosamiento a nivel de la porción cartilaginosa, un engrosamiento de piel a nivel de la porción ósea, o por ejemplo, cerumen que está describir en qué zona exactamente es paciente.
Otra cosa, cuando se hacen las descripciones también tenemos techo, piso, pared anterior, pared posterior. Cuando vamos a describir, por ejemplo, si vemos alguna lesión bien focal, entonces describir exactamente en qué zona está localizada. Techo, piso, anterior o posterior. ¿Siguiente? Membrana timpánica. Aquí tenemos una membrana timpánica engrosada. Como mencioné, lo normal es que no se vea. Aquí tenemos una membrana timpánica de casi unos 2 milímetros. Y esta es una membrana que ha tenido procesos de inflamatorios a repetición y no está fibrosando. Siguiente. Entonces, no sé si logran ver acá, aquí tenemos una tomografía coronal, nuestro conducto auditivo externo, nuestra cadena osicular y no se ve nada, o sea, no vemos. Pero si seguimos acá, esta fina línea blanca hiperdensa es nuestra membrana timpánica. Entonces, si ustedes tienen duda de que está o hay una perforación, usen esta ventana, la ventana de pulmón, para ver su membrana timpánica. Siguiente. Dentro de las patologías de oído externo más frecuentes que vamos a encontrar, las más fáciles de ver, vamos a tener las malformaciones auriculares, las atresias del CAE. La diferencia está entre hacer diagnósticos de tapón de cerumen, colesteatoma, queriatosis, otitis externa maligna y carcinoma de células escamosas. Entre estos cuatro está la diferencia, lo difícil de hacer un diagnóstico. Siguiente, ya vamos a ver. Entonces, tenemos primero las malformaciones del conducto auditivo, tenemos que vamos a iniciar, puede no haber permeabilidad, tenemos alteraciones desde lo que viene siendo el pabellón auricular y siempre que tengamos alteraciones, vámonos a la parte interna, porque este niño va a tener alteraciones como vemos aquí. No hay permeabilidad de lo que es, no tenemos nuestro conducto auditivo externo formado, si tenemos mastoide, nuestro oído medio está chiquito y nuestra cadena osicular prácticamente está amorfa. Tenemos acá entonces, por ejemplo, contralateral, aquí sí tenemos un conducto auditivo externo formado, pero está trésico. Tenemos esta porción cartilaginosa que lo obstruye, mientras que acá no hay desarrollo completo. Siguiente. Tenemos acá la diferencia entre queratosis obturan, tapón de cerumen. Entonces, aquí podemos ver nuestros diferenciales van a ser un colesteatoma de conducto auditivo externo. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos versus queratosis obturan o simplemente un tapón de cerumen? Las características de la queratosis obturan es que vamos a tener que ocupar nuestro conducto auditivo externo y va a ampliar un poquito esto, pero sin erosionar. La característica que vamos a tener diferencial con el colesteatoma es que vamos a tener una ocupación del conducto auditivo externo, pero con erosión. Y usualmente no se queda solamente contenida, sino que viene, migra, nos erosiona la parte del piso, nos erosiona la parte de la caja timpánica, nuestro huesecito, y un tapón de cerumen. Los tapones de cerumen, igual, densidad de tejido blando, no hay tanta diferencia si se fijan entre densidades para decir, ok, yo puedo decir que el cerumen tiene 30 y este tiene 40, no hay mucha diferencia, pero sí cómo se comporta con el hueso. El tapón de cerumen usualmente no ocluye completamente el conducto auditivo externo, tenemos que presentar algunas zonas como de burbuja. Entonces, queratosis obturan, ocupación unilateral completa con expansión del conducto auditivo externo, pero sin erosión del mismo. Siguiente. Ok, aquí, esto se me fue antes, esto es una atresia. Tenemos un conducto auditivo externo formado, pero un pabellón fibrótico, o sea, esta parte cartilaginosa que la obstruye. Siguiente. Vamos a colesteatoma de conducto auditivo externo. La característica es, tenemos acá nuestro oído conducto auditivo externo ocupado completamente por una lesión de tejidos blandos, pero la característica principal que vamos a tener es la erosión. Si se fijan, tenemos una erosión completa de las celdías mastoideas, una erosión de la pared anterior. Entonces, esta es la característica que vamos a tener que nos va a diferenciar de una queratosis obtura. Siguiente. La fibrosis o engrosamiento de la membrana timpánica, esto va a ser bien fácil de verlo, no van a necesitar cambiar de ventana. Como mencioné, vamos a tener engrosamientos mayores a 2 milímetros. Con 2 milímetros ya es visible esto. Entonces, esto es un pacientito con proceso a repetición. Otra de las características que vamos a encontrar en estos pacientes con engrosamiento de la membrana timpánica van a ser
en alguna zona ocupaciones de las células mastoideas, como podemos ver aquí, y otras reacciones escleróticas, porque ya son procesos a repetición. Siguiente. Ok, vamos con otitis externa maligna. Tenemos acá entonces, la característica que tenemos es la ocupación de todas nuestras células mastoideas, como podemos ver acá, ocupación de oído medio, y viene y nos ocupa la parte también del canal carotídeo. La característica de esto es que nos va a complicar. Entonces, cuando estemos ante una sospecha de una otitis externa de un paciente que no mejora, lo aconsejable es una resonancia magnética. Entonces tenemos este mismo paciente, el proceso del lado derecho. Si se fijan acá, el realce de la dura madre es más marcado en relación al izquierdo. Entonces ya hay una migración. Tenemos una migración, ya infiltró la dura y también ya nos está dando una afectación a nivel de nuestra fosa media. Entonces, la característica que vamos a tener, ocupación mucosa y migraciones o complicaciones a nivel intracraneal, que la mejor forma de valorarlo va a ser con resonancia magnética. Siguiente. También podemos ayudarnos con el PET para hacer diagnósticos si tenemos sospechas de pacientes con carcinoma versus otitis externa maligna. Siguiente. Ok, tenemos un carcinoma a nivel de conducto auditivo externo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Mientras que uno va a ser con una ocupación completa de células etmoidales, nuestro carcinoma va a tener un componente de tejidos blandos bien marcado. Entonces tenemos acá, si se fijan acá, aquí por el corte no se ve bien el conducto auditivo externo, pero tenemos esta lesión con densidad de tejidos blandos bien heterogéneas, algunas zonas necróticas, marcado realce, nuestro carcinoma va a realzar a diferencia de una otitis externa maligna. Y otra característica que vamos a encontrar es la presencia de ganglios. Siguiente. Y por último, el oído de surfista, ya si lo han escuchado, la exostosis, tenemos acá. Entonces, tenemos crecimientos anormales a nivel de nuestra porción ósea, nuestros conductos auditivos externos, que disminuye el calibre del mismo. Disminuye el calibre del mismo hasta casi en 75%. Entonces, esta es una de las características de los más frecuentes encontrar. ¿Sí? Y el colesteatoma, ya el último. El colesteatoma es bien fácil a nivel del conducto auditivo externo. La característica que vamos a tener, no vamos a tener duda, lesión de tejidos blandos expansiva que erosiona. Aquí tenemos un colesteatoma bien grande que nos condiciona una dehiscencia del tegmen timpani con una infiltración a nivel del oído medio, una erosión de lo que tenemos el scutum. Aquí tenemos pérdida de scutum, espacio de Prozac, nuestra cadena osicular, y tenemos este mismo pacientito con, bueno, esto no es el mismo pacientito, disculpen, este otro pacientito con un colesteatoma de menor tamaño con una secuencia de difusión. Entonces, cuando tenemos un colesteatoma grande que estamos diagnosticando, eh, tomografía es mi sugerencia cuando ustedes hayan operado y todavía tengan dudas de que si hay una recidiva, resonancia magnética es mi sugerencia que envíen. Fíjense. Vamos al oído medio, igual. Siguiente. Lo dividimos en epitímpano, mesotímpano, hipotímpano, entonces con nuestra división a nivel de scutum y a nivel del annulus, trazamos esta zona. Siguiente. En el oído medio es donde encontramos nuestra cadena osicular, nuestro famoso conito de lado, que es la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque, que nos forma la cabecita del helado, el conito. Pero después, mientras vamos bajando, podemos ver la cadena osicular y las partes. Tenemos el proceso largo del martillo, el manubrio del yunque, ay, disculpen, me confundo aquí siempre. El estribo, tenemos la apófisis corta y el cuello del martillo. Entonces, estas son las características que yo les voy a dar a estos puntos. Entonces, más superior, donde estamos viendo la cóclea, tenemos que ver nuestro conito de lado. Inferior, ya cuando no miremos la cóclea, dos líneas. Y ya en la parte más caudal vamos a tener que ver tres puntos. ¿Para qué es importante esto? Esto es importante en los pacientes que tienen otitis.
serosa. Entonces, que tenemos una ocupación del oído medio y lo que vamos a buscar que si esto que está ocupando completamente es o no un colesteatoma versus un proceso infeccioso a repetición. Siguiente. Como mencioné, la cabecita del martillo, nuestro conito de lado. Siguiente. Cabeza del martillo y cuerpo del yunque. Otra de las estructuras que vamos a encontrar que son importantes, el conducto carotidio y esta línea fina de acá que tenemos acá, que es nuestra trompa de Eustaquia. Y otra de las cosas que tenemos que ver es el aditus atantrus. Tenemos aquí nuestro oído medio, nuestra cadena osicular, el aditus atantrus, que es nuestra partecita adelgazada, y el astromastoideo, que en sí es nuestra celdía mastoidea más grande. Si se fijan, este pacientito es un pacientito con unas celdías eubúrneas completamente, casi no se ven celdías mastoideas, ha tenido procesos a repetición. ¿Siguiente? Otra de las estructuras que podemos ver es nuestra ventana oval, nuestro ganglio geniculado en esta zona, nuestro canal semicircular superior que viene acá, el lateral y parte del posterior. Siguiente. Dentro de las patologías del oído medio tenemos la otoesclerosis, el colesteatoma, los granulomas de colesterol, las hipoacusias postraumáticas, las timpanoesclerosis, nuestra otitis media aguda, la otitis crónica, los glomus timpánicos, las fístulas perilinfáticas después de los traumas y las complicaciones de la otitis media aguda. Siguiente. Entonces, como mencioné, las unidades de Hornfield. Los huesos del oído son los huesos que tienen mayor densidad en el cuerpo. Entonces, lo normal es que se vea así. Un hueso blanco completamente hiperdenso, tenemos aquí que está rodeando la cóclea, pero conforme el proceso va avanzando, vamos a tener dismineralización. ¿En qué momento yo puedo decir de que ya estoy con una otoesclerosis o tengo focos de otoesclerosis? Con desmineralizaciones menores de 600 unidades de Hornfield, porque lo que tenemos que tener aquí son unidades mayores de 1200. Aparte, lo vemos en pacientes jóvenes. Al serles sincera, yo nunca he visto uno. No es bastante común, pero pues tenemos que saber cómo se tiene que ver un oídito normal, una cóclea normal, bien hiperdensa, bien blanquita, midamos las unidades de Hornfield y conforme va progresando se va haciendo una desmineralización hasta que ocupa y desmineraliza completamente lo que viene siendo la cápsula óptica. Siguiente. Tenemos otitis externa, otitis media, perdón. Tenemos acá ocupación del oído medio con dehiscencia del tegmen tímpani. Una de las características de la otitis externa es complicada, una erosión de lo que viene siendo también nuestra pared del conducto auditivo externo, nuestra pared anterior, nuestra pared posterior. Y bueno, aquí tenemos, este era este es otro pacientito, disculpen. Esto es un glomus timpánico. Las características de los glomus timpánicos que vamos a tener son lesiones ovoideas con densidad de tejidos blandos que van a estar localizadas aquí a nivel de nuestro oído medio. Si se fijan, están localizados entre nuestra cadena osicular y nuestro promontorio coclear. ¿Cómo hacemos diagnósticos para saber que estamos ante un glomus? Hay que meter contraste. Los glomus realzan. Esa es una de las características que tenemos. Siguiente. Granuloma de colesterol. Este es bien fácil y no lo vamos a confundir. Van a ser lesiones a nivel de nuestra punta, nuestro ápex. Lesiones con densidad de tejido blando expansivas que pueden erosionar, como pueden ver acá. Hay una solución de continuidad. Y si se fijan, recuerdan bastante a los mucoceles. Lesiones expansivas, redondeadas y una de las características también que podemos ver y sí puede confundir con los colesteatomas. Como mencioné, no hay movimiento y restricción a nivel de estos granulomas de colesterol, pero como sabemos que estamos ante un colesteatoma o no, por la localización. Solamente nuestros granulomas de colesterol van a tener esta localización aquí a nivel de nuestro ápex petroso. ¿Recuerdan al inicio que mostré unas mastoides que estaban fracturadas? Entonces, la principal complicación que vamos a tener después de un trauma es la dehiscencia o una luxación. Aquí tenemos la separación que hay de nuestra cabeza del martillo con el cuerpo del yunque y a veces es muy fina, muy mínima.
tenemos que pedir que haga una reconstrucción tridimensional, esto es tomografía, si se puede hacer, para corroborar que lo que estamos viendo es real. Entonces, otra de las cosas que si no nos pueden hacer esto y tenemos sospecha es que por favor nos hagan una reconstrucción de SPOSH, que es la que nos ayuda a ver si la incubo malleolar y la incubo estapedial. Siguiente. O timpanoesclerosis. La característica de la timpanoesclerosis van a ser ocupaciones del oído medio con calcificaciones, así como en la bola fúngica son calcificaciones puntiformes que la ocupan, perdemos una integridad, o sea, no vemos bien la cadena osicular y nuestro oído medio está completamente ocupado por este material con densidad de tejido plano. Siguiente. Ok, otitis serosa, esta es bien fácil. Tenemos la ocupación de las celdías mastoideas. Una de las características que podemos hacer un diagnóstico de una otitis serosa es la presencia de burbujas. En este caso, no sé si lo verán aquí en la computadora se miraba burbujitas. Y la ocupación de nuestro oído medio. La característica de una otitis serosa, que es algo benigno, es la ocupación del oído medio, las celdías mastoideas, pero sin erosión. Y recuerden, siempre que miremos burbujas, estamos ante algo agudo. Y tenemos acá una otitis crónica. Recuerden cómo en el seno paranasal la cronicidad nos daba una remodelación. Aquí tenemos unas celdías, como mencioné al inicio, eburnia. Aquí tenemos, este era el desarrollo normal que tenía que tener este oídito, como este, si se fijan hasta dónde llega la neumatización, que de hecho llega hasta este lado. Pero acá tenemos ocupación, están opacas las celdías de esta zona, las trabeculaciones no se ven bien, hay esclerosis, tenemos ocupación también de parte de nuestro oído atantrum y parte de ocupación mucosa a nivel del oído medio. Entonces, la característica de benignidad igual viene siendo la ocupación, la opacificación del oído medio, la opacificación de las celdías mastoideas, pero con esclerosis, remodelación. Todo lo que me remodele sin erosional, estamos ante algo crónico. Siguiente. También, aquí se nos coló otro pacientito también, un glomus yugular. La característica que vamos a tener, lo vamos a ver localizado a nivel del oído medio, pegados casi siempre a la pared del promontorio, van a tener bordes bien definidos, no van a causar erosiones cuando son muy chiquitos y si metemos contrastes van a realzar. Siguiente. Y tenemos acá una otitis, tenemos una complicación de una otitis externa maligna que es, tenemos todas las celdías mastoideas, están destruidas, esto es un proceso bien insidioso, bien serio, tenemos la ocupación, una erosión de la corteza, si estuviéramos viendo una resonancia magnética, este proceso ya se hubiera pasado a nuestra fosa posterior. Entonces, las características que tenemos de esto es, como mencioné, ocupación de las celdías mastoideas con erosión. Entonces, si estamos ante ocupación y opacificación más erosión, considerarlo una otitis externa maligna y su principal diferencial un proceso, un carcinoma de células escamosas. Si hay duda, realmente es bastante difícil hacer diagnósticos iniciales de esto y mi consejo es, aparte de una biopsia, un PET, si pueden hacerlo. Esto sí nos puede dar la diferencia entre cualquiera de las dos. Siguiente. Oído interno. Entonces tenemos las estructuras que vamos a valorar: el laberinto óseo, el laberinto membranoso. El laberinto óseo lo podemos ver con tomografía, no es necesario mandar una resonancia magnética. Aquí vamos a encontrar la cóclea, nuestros vestíbulos, canales semicirculares. Laberinto membranoso no es detectable, tenemos que hacer resonancia magnética, y el conducto auditivo interno es únicamente valorable por resonancia magnética, no sugiero mandar tomografía. Tenemos una reconstrucción aquí por resonancia magnética, donde podemos ver nuestra cóclea, nuestros canales semicirculares superiores, laterales, posteriores, el vestíbulo y parte del acueducto coclear. A ver. Entonces tenemos el laberinto óseo, como mencioné, puede ser valorado. Tenemos aquí nuestra cóclea y nuestro vestíbulo. Nuestra cóclea acá, con nuestra vuelta basal, nuestra vuelta media, nuestra vuelta apical y parte de nuestro vestíbulo. Esto lo podemos ver bien por tomografía. Siguiente. Nuestro acueducto coclear, siguiente, y nuestro acueducto vestibular. En los niños hay que fijarte en esto. El acueducto vestibular en los pacientes que ya tienen más de 5 años, esto debería de verse como una
fino, delgadito. Entonces no debería de pasarme unos 3 milímetros. En los pacientitos pediátricos hay que valorar porque si nos puede dar hipoacusia. Siguiente, producto coclear. Los canales semicirculares tenemos el lateral, tenemos parte nuestro superior, nuestro posterior, el lateral, posterior, y la principal característica que vamos a tener de este, lo que vamos a buscar en este, perdón, son las dehiscencias, que son los más comunes, que notan alteraciones, síndrome de tercera ventana o alteraciones en el equilibrio. Siguiente. Tenemos acá un coronal y una reconstrucción de Posh. Entonces, si no está, a veces la corteza, tenemos acá nuestro canal semicircular superior. Si se fijan, hay una solución de continuidad acá en esta zona. Tenemos hueso, solución de continuidad como de 2 milímetros, que viene y conecta lo que es el canal semicircular con la parte de la dura. Esto nos puede dar vértigo, pero para estar seguro y no ver, porque a veces no hacen reconstrucciones de 0,5 y tenemos tomógrafos de 3 milímetros, de 1 milímetro, 3 milímetros, recomiendo hacer su POSH. De hecho, se mandan las dos, Stenberg y Posh, pero si solo pueden hacer una, hagan la reconstrucción de Posh, porque si se fijan acá, viene nuestro canal semicircular superior, que viene nuestra falta de cubierta ósea a nivel de la eminencia arcuata. Siguiente. La dehiscencia del canal semicircular posterior es fácil y barata verlo por tomografía, pero si mandan una resonancia magnética porque están sospechando de algo de vértigo, también se puede ver por resonancia magnética. Entonces tenemos acá conducto auditivo interno, canal semicircular superior, canal semicircular lateral, posterior. Y no sé si pueden ver que viene acá nuestro canal semicircular superior y está contactando con la dura de esta zona. Entonces también podemos hacer un diagnóstico de dehiscencia por resonancia magnética. ¿Siguiente? Laberinto membranoso, utrículo y sáculo. El utrículo y sáculo no se pueden ver en resonancias magnéticas normales, tenemos que hacer secuencia especial, que son las secuencias que les mencioné, que son 4 horas, 4 horas después de contraste. Siguiente. Bueno, reconstrucciones de nuestros canales semicirculares, vamos a pasar por el tiempo. Y no, la anterior. Utrículo y el sáculo. Este es un T2, esta es una resonancia magnética que ustedes, si mandan un paciente, recibirían. Entonces aquí si se fijan es la cóclea, aquí tenemos el vestíbulo, canal semicircular, pero específicamente lo que queremos ver nosotros es utrículo y sáculo. Tenemos el utrículo y el sáculo se van a ver como estas zonas de falta de intensidad de señal se van a ver hipointensas. La única forma que ustedes puedan ver esta estructura es que metan contraste y hasta las 4 horas ese contraste llega al endolinfa. Entonces lo que ustedes están viendo, perdón, la perilinfa, lo que ustedes están viendo acá es el contraste en la perilinfa con una falta de opacificación a nivel de nuestra endolinfa. Entonces, si ustedes están sospechando de algún hidrops, tienen que hacer esa secuencia, si no, no la van a valorar. Siguiente. Entonces, bueno, siguiente, les quiero enseñar la otra. Entonces, tenemos la secuencia que vamos a ver. Aparte del contraste, lo que se tiene que pedir es un 3D flare. Es más sensible, como mencioné, al gadolinio en el espacio perilinfático, incluso cuando su concentración es reducida. Entonces, si vamos a meter contraste, no lo hagamos en un T1, porque usualmente todos los contrastes que hacemos en resonancia magnética son en T1, pero para ver oídos hay que contrastar un flare, que al inicio en senos paranasales, no sé si les enseñé, el flare es esta secuencia que es un T2 con supresión de líquido. También tenemos otra secuencia que podemos contrastar, que es un 3D, inversión-recuperación. Esta es la ideal. Hay mayor concentración del contraste a nivel entre el contraste endolinfático y perilinfático y nos hace un contraste entre lo que es el hueso adyacente, la endolinfa y la perilinfa. Esta es la secuencia de elección que yo hago para ver hidrovesicular, el 3D real inversión recuperación. Pero cuesta un poquito que lo programen o que la persona no lo sepa hacer. Entonces, si ustedes van a contrastar, contrasten un 3D flare a las 4 horas, si no, no pueden ver antes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Tenemos que nuestra cóclea está compuesta, vamos a tener nuestra rampa media.
Aquí es cómo se ve un estudio, aquí tenemos una inversión-recuperación en resonancia magnética contrastada. Si se fijan acá, podemos ver bien la cóclea, nuestro vestíbulo, pero si comienzan a ver acá, tenemos en las vueltas de la cóclea, en nuestra vuelta basal, estas imágenes con pérdida de intensidad de señal que vienen siendo aquí. Esto no es más que la dilatación de la rampa media. Entonces, ¿qué quiere decir? Está dilatada la rampa media, entonces no hay señal, no hay captación de señal, no hay contraste en esta zona y vamos a tener este signo se llama signo del arbolito de Navidad. Entonces vamos a tener, miren acá la diferencia entre esta cóclea que sí pintó todito versus esta cóclea que tenemos estas zonas periféricas hipointensas que son nuestras rampas medias dilatadas donde no hay captación de contraste. Y cuando ya hay una dilatación completa de la rampa media que viene y te ocluye, lo único que vamos a ver es la parte inferior de nuestra rampa vestibular, acá, que tenemos acá. Siguiente. Y tenemos la dilatación a nivel del utrículo y el sáculo. Como mencioné, el utrículo y el sáculo, ya saben, solo se pueden ver en las secuencias especiales. Tenemos acá que se ven como estas zonas con faltas de intensidad de señal, pero conforme nuestro sáculo, nuestro utrículo, conforme se va dilatando, van aumentando los grados. Entonces tenemos acá, hay una dilatación más marcada de los dos, pero sin llegar a confluencia. Entonces aquí miramos los dos puntitos, nuestro sáculo y nuestro utrículo, nuestro sáculo utrículo un poquito más grandecito, con pérdida de intensidad de señal más oscurito. Y aquí ya lo vemos completamente como una sola bola que converge completamente, si se fijan acá. Y ya en el caso, en el grado 4 de un hidrops, una dilatación a nivel sacular y utricular, ya hay una pérdida de captación de contraste. Si se fijan acá podemos verlo bien, pero aquí hay una pérdida de intensidad de señal y no se ve nada. Entonces, con estos podemos hacer los diagnósticos de hidrops. Vestíbulo coclear. Para oído interno, el oído interno, valorar conducto auditivo interno, nervio facial y poro acústico, les aconsejo resonancia magnética. No pierdan el tiempo en tomografía. La única forma que, por ejemplo, si yo tengo una lesión en poro acústico es que sea tal vez un meningioma o una lesión muy grande para ver. Siguiente. Ok, entonces tenemos acá nuestro poro acústico y bueno, pasemos por el tiempo. Vamos a hablar de las porciones del nervio facial. Eh, la enseñé aquí en tomografía porque es un poquito más fácil la valoración. Tenemos nuestra porción intracanalicular, nuestro ganglio geniculado que habíamos visto antes cuando estábamos hablando del oído medio, nuestra porción timpánica, este es un eje axial, y nuestra porción mastoidea. Esta es una secuencia sagital, pero para valorar bien la porción mastoidea de nuestro nervio facial, les aconsejo una reconstrucción de Stenberg. Siguiente. Conducto auditivo interno. Entonces tenemos las que vamos a valorar aquí, poro acústico, nervio facial y nervio vestibulococlear. Tenemos acá entonces nuestro poro acústico, nuestros canales semicirculares. Entonces tenemos, aquí ya les vamos a enseñar vienen dos, entran nuestro nervio facial, nuestro nervio coclear, nuestro nervio vestibular superior, nuestro nervio vestibular inferior, que ya vamos a ver. Siguiente. Entonces, ¿cómo tenemos la disposición? Vamos a ver, esto es aquí tenemos un coronal, una secuencia oblicua, perdón, reconstruida, donde vamos a ver 4 puntos. Nuestro nervio vestibular superior, nuestro nervio vestibular inferior, nuestro nervio facial y nuestro nervio coclear, que vamos a usar una analogía de 7-Up y Coca-Cola que vamos a pasar por el tiempo. Entonces, para saber qué nervio estoy viendo, entonces tenemos el 7-Up, que es el nervio facial, el séptimo, y entonces al lado siempre de nuestro nervio facial vamos a encontrar nuestro nervio vestibular. En la parte de abajo está la Coca-Cola, que es nuestro nervio coclear, C de Coca-Cola, y a la par de este, el nervio vestibular inferior. Hay personas también que lo relacionan como con una carita feliz, siendo estos los dos ojitos y la confluencia de nuestro vestibular superior y nuestro vestibular inferior, como la parte de la boquita. Es importante los nervios,
En T2 no se ven, tienen que hacer esta secuencia especial fiestas que usualmente la mayoría de los lugares tienen este protocolo. Siguiente. Entonces, los que vamos a ver y tenemos que buscar son las asas vasculares, los tumores y las laberintitis. Las asas vasculares son bien frecuentes ya en pacientes mayores de 40 años. Hay un aumento de amplitud del espacio subaracnoideo, entonces esto hace que, bueno, asociado a la aterosclerosis de la AICA, la arteria cerebrosa anteroinferior, venga y contacte y se introduzca y no haga un contacto con nuestros nervios vestibulares y nuestro nervio vestibulococlear. Siguiente. Entonces tenemos acá, esta es una secuencia fiesta, como les había mencionado, aquí tenemos el poro acústico, tenemos nuestro nervio facial, nuestro nervio vestibulococlear, y si se fijan acá, esta imagen aquí, que viene hipointensa como una forma de U, es nuestra arteria cerebrosa anteroinferior. Entonces, esta es una de las cosas principales, por ejemplo, de pacientes que vienen con vértigo. Hay que ir a buscar y es una de las cosas más fáciles que podemos encontrar. Hay 3 grados. Entonces, el primer grado, donde solo hay un contacto, no entra completamente en el grado, tenemos que ya toca y contacta el poro acústico, y el grado 3 es cuando ya entra en más de 50% de nuestro poro acústico. ¿Siguiente? Ok, ya vamos a los tumores. Estos ya son más fáciles de ver. Entonces, el schwannoma y los meningiomas son los tumores de ángulos pontocerebelosos más frecuentes, siendo el schwannoma el más frecuente en un 80%. Viene y sigue el meningioma. Las características de este que vamos a tener en nuestro colita de lado. Tenemos la característica que vamos a ver que ocupa el poro acústico, nos va a dar aquí el signo del conito de lado. Tenemos aquí la lesión, viene acá a protruir hasta nuestra fosa posterior, viene y se introduce en el poro acústico, ampliándolo un poquito. Y bueno, aparte del origen y del desarrollo de que tenemos de que esto es de células nerviosas y el meningioma de dura, tenemos una característica que sí nos puede diferenciar de lo que estamos viendo. Aparte de que es más frecuente tener un schwannoma, los schwannomas tienden a ser más heterogéneos. Los meningiomas vamos a tener que metemos contraste, la dura va a captar y se va a encender como una bujillita, mientras que en los schwannomas, sobre todo en los schwannomas que tenemos de gran tamaño, vamos a ver esta zona heterogénea. Si se fijan, aquí esto es un estudio contrastado con marcado realce, pero estas zonas que no captan, más hipointensas. Siguiente. También ok, tenemos acá otra de las características, tenemos un schwannoma, también acá, heterogéneo, viene nuestro conito de lado, viene aquí la cabecita, viene acá, se introduce en el poro acústico, lo expande, tiene la característica de expandir, el meningioma no expande, y también nos puede dar alteraciones a nivel óseo, no es tan frecuente, pero es más frecuente una remodelación a nivel del meningioma, pero sí se puede dar. Siguiente. Y aquí tenemos un meningioma. Entonces, si se fijan la diferencia. No sé si han escuchado el signo de la cola dural. El signo de la cola dural es exactamente estas dos zonas. Sí, podemos regresar a la anterior. La anterior. Entonces, hagamos la diferencia. Cuando estemos en un schwannoma, busquemos si es un heladito lo que tenemos. Entonces, nuestro conito, nuestro cucurucho de lado. Y en nuestro meningioma vamos a buscar una cola dural. La cola dural es esto que vemos acá. Tenemos la lesión, que como mencioné es más homogénea. Si se ven, pinta de un solo, uniformemente homogéneo, no tenemos zona heterogénea. Y estas partes de acá son nuestras colitas durales. Parte de la dura que viene y se extiende. Entonces tenemos por acá, si se fijan. Otra de las características que tenemos es que no hay expansión del poro acústico porque no viene de células nerviosa. Entonces no viene, no se desarrolla de ella, no tenemos una expansión. Siguiente. Este es a nivel de encéfalo, para que viéramos un poquito mejor el signo de la cola dural. Entonces tenemos que los meningiomas van a tener base ancha, si se fijan, va a ser más ancho, y busquemos a la par, adyacente siempre, estas zonas de dura, que es con realce, que son nuestras colitas durales. Siguiente. Y la laberintitis. Esta es fácil de ver porque no hay pérdida de intensidad de señal. Estos son secuencias de T2, entonces esto es el oído sanito, el oído derecho es el que tenemos con una laberintitis. La característica es que no vamos a ver la señal.
Si se fijan acá, por ejemplo, tenemos nuestro conducto auditivo, nuestra cóclea, canales semicirculares, y aquí tenemos una pérdida completa de la intensidad de señal. Entonces, en estos casos también sospechar una laberintitis. Igual metemos contraste y no va a haber un realce como tal. Siguiente. Bueno, para conclusión, la tomografía tiene mejor resolución anatómica para las patologías relacionadas, recuerden, con huesos. Les aconsejo que lo busquemos en conducto auditivo externo, oído medio. Usar contraste siempre en cuando estemos sospechando de complicaciones, si no podemos hacer una resonancia magnética. Patologías infecciosas, patologías tumorales. La resonancia magnética cuando estemos buscando a nivel de oído interno. Difusión, si tenemos dudas de que estamos frente a un colesteatoma versus una queratosis obturans. Y en pacientes con controles posquirúrgicos de colesteatoma, igual de nuevo, una sugerencia, hacer difusión. Esto es nuestro aliado, la secuencia de difusión. Gracias.